El sol se sumergía bajo el horizonte, tiñendo de dorado el tranquilo vecindario suburbano. La risa de los niños resonaba débilmente desde un jardín distante, mezclándose con el canto rítmico de los grillos. Marcus, un niño de 12 años, delgado y pensativo, con una mente siempre curiosa, se arrodillaba sobre el césped recién cortado frente a la modesta casa de su familia. Su pastor alemán, Max, saltaba con energía a su alrededor, la cola del perro moviéndose furiosamente mientras Marcus lanzaba un frisbee al aire. La pareja compartía una fácil compañía, su vínculo evidente en la risa suave del niño y los alegres ladridos de Max. Para Marcus, esos momentos eran un refugio, un descanso de la inquietud que a veces sentía en un vecindario que no siempre parecía ser su hogar. Dentro de la casa, el agente Darnell James se encontraba en la cocina, ajustando las correas de su chaleco de Kevlar. El suave zumbido de un escáner de policía llenaba el fondo mientras se preparaba para una larga noche. Alto y autoritario, Darnell llevaba un aire de autoridad silenciosa, atenuada por una calidez que se hacía más evidente en la forma en que hablaba con su hijo. Mientras revisaba el equipo sobre la mesa, sus ojos se desviaron hacia la ventana. Ver a Marcus jugar con Max le sacó una sonrisa momentánea. Eran estas escenas fugaces de normalidad las que lo mantenían firme, incluso cuando su trabajo lo arrastraba a los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Desde el otro lado de la calle, una vecina anciana asomó por detrás de las cortinas de encaje, con los labios apretados en una línea delgada. Su mirada se fijó en Marcus y Max, un atisbo de desaprobación cubriendo su rostro. Siempre había sido lo suficientemente educada con la familia James, pero su incomodidad, cuidadosamente oculta, a menudo salía a la superficie en pequeños comentarios mordaces, referencias veladas sobre el cambio de vecindarios o preguntas señaladas sobre las largas ausencias de Darnell. Su observación silenciosa ahora no era diferente. Su expresión sugería una familiaridad con el descontento. Un bajo rugido rompió la tranquilidad cuando un patrullero giró hacia la calle. El coche avanzaba lentamente. Sus faros barrían las entradas de los garajes y los jardines. Dentro, el oficial observaba el vecindario con vigilancia experta. Su mirada se posó brevemente sobre Marcus y Max. El leve crujido de su radio llenó el silencio mientras ajustaba algo en su tablero. Su expresión era inexpresiva. Permaneció el tiempo suficiente para generar una ligera sensación de incomodidad antes de continuar por la calle, las luces traseras del vehículo desapareciendo por la esquina. Afuera, Marcus lanzó el frisbee una vez más, riendo mientras Max saltaba al aire para atraparlo. Pero en la quietud que siguió al paso del patrullero, un peso inquietante quedó en el aire, imperceptible para el niño, pero claramente sentido por su padre. Desde la ventana de la cocina, la sonrisa de Darnell desapareció. No se movió, su mano descansando sobre el borde de la mesa, mientras sus ojos agudos seguían el trayecto del patrullero. Algo en ese momento despertó un viejo instinto en él, un recordatorio de que la seguridad a menudo es más frágil de lo que parece. El sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava interrumpió la risa de Marcus cuando un patrullero se detuvo bruscamente frente a su jardín. El oficial Jake Matthews salió del vehículo, su mano descansando sobre el cinturón mientras sus ojos afilados escaneaban la escena. Alto y de hombros anchos, Matthews emanaba una autoridad que inquietó de inmediato a Marcus. Su voz, cortante y precisa, rompió la calma de la tarde. «Ese perro parece agresivo», dijo, señalando a Max, quien había detenido su juego para observar al recién llegado con una curiosa inclinación de cabeza. Marcus se detuvo. El frisbee resbaló de sus manos. «Max no es agresivo», dijo, su voz firme, pero con una pizca de confusión. «Es amigable. Solo está jugando». Se acercó más a Max, colocando instintivamente una mano protectora sobre el collar del perro. Matthews entrecerró los ojos y dio un paso deliberado hacia adelante. «Dije que restrinjan al perro», gruñó, su tono volviéndose más áspero. «Átalo o mételo adentro antes de que alguien salga herido». Marcus vaciló, sin saber cómo responder al tono creciente del oficial. Max, sintiendo la incomodidad de su dueño, emitió un suave gemido y se sentó obedientemente a su lado,
moviendo la cola con cautela. No va a lastimar a nadie, intentó de nuevo, su voz ahora temblando ligeramente. Está entrenado. Antes de que pudiera terminar, Matthews alcanzó su arma de la funda. La acción fue rápida y decisiva, y en un instante, un disparo ensordecedor rompió el aire. Marcus gritó mientras Max caía al suelo, el cuerpo del perro dando un tremor antes de quedar inmóvil. Una mancha oscura se extendió por el césped donde Max había estado momentos antes. El aire pareció romperse, el silencio reemplazado por el creciente zumbido de horror e incredulidad. ¡No! ¡Max! Marcus cayó de rodillas, sus manos temblorosas alcanzando a su perro. Las lágrimas caían por su rostro, sus sollozos eran crudos y sin filtro. ¿Por qué hiciste eso? No estaba haciendo nada. Un pequeño grupo de vecinos, atraídos por el alboroto, comenzó a reunirse en los bordes del jardín. Sus murmullos de sorpresa y desagrado crecían con cada momento que pasaba. Un hombre mayor con una camisa de franela gritó: «Ese perro no era una amenaza. No tenías razón para disparar». Una mujer joven con un niño pequeño al lado levantó su teléfono, grabando la escena mientras miraba al oficial con desdén. «Esto está mal», dijo, su voz temblando. «No puedes dispararle así al perro de alguien». La expresión de Matthews permaneció fría, aunque sus ojos se desplazaron nerviosamente hacia la creciente multitud. Levantó las manos en un gesto defensivo y luego alcanzó su radio. «Solicito refuerzos», dijo, su voz firme pero con un tono de tensión. «Perro agresivo neutralizado. Situación hostil en desarrollo». La ira de la multitud aumentó. «¿Hostil?», gritó alguien. «El único hostil aquí eres tú». Otra voz se unió. «Estás mintiendo y tenemos todo en video». Marcus permaneció doblado junto a Max. Sus sollozos eran audibles incluso por encima del bullicio. Su pequeño cuerpo temblaba de dolor y confusión, y sus gritos atravesaban el ruido caótico a su alrededor. Entonces, por encima del tumulto, una voz familiar resonó, profunda, autoritaria y llena de furia. «¿Qué diablos está pasando aquí?». Todas las miradas se volvieron hacia Darnell James, quien se acercaba al lugar, su rostro una máscara de ira contenida. Su placa del FBI brillaba bajo la luz que se desvanecía mientras la levantaba, para que todos, incluido Matthews, la vieran. «Soy el agente Darnell James del FBI. Ese es mi hijo a quien están aterrorizando». Matthews vaciló, la máscara de seguridad cediendo mientras daba un medio paso atrás. «Señor, yo...». Darnell lo interrumpió, su voz como acero. «No me llames señor. Le disparaste al perro de un niño. Un perro que no era agresivo, no era una amenaza y no estaba haciendo nada malo. Ahora estás tratando de cambiar la narrativa para justificarlo». La tensión en el aire era eléctrica, la multitud ahora totalmente centrada en Darnell y el oficial. Matthews se movió incómodamente, mirando entre la gente, el niño y los testigos enojados. Por primera vez, su autoridad parecía tambalear. Darnell dio un paso más cerca. Su voz bajó pero sin perder intensidad. «Vas a responder por esto, Matthews, desde ahora». La mano del oficial tembló cerca de su radio, pero no se movió. El peso del momento pendía pesado sobre la escena, mientras la pequeña multitud murmuraba su apoyo a Darnell. Marcus, todavía aferrado al cuerpo sin vida de Max, miró a su padre con las mejillas empapadas en lágrimas. Los ojos de Darnell se suavizaron brevemente al encontrarse con los de su hijo. Una promesa silenciosa que pasó entre ellos. Esto no había terminado. A la mañana siguiente, la tragedia de la muerte de Max había recorrido el vecindario, dejando tras de sí una corriente subterránea de tensión. En la comisaría, el oficial Jake Matthews se sentó en una sala de conferencias, flanqueado por su representante sindical y su capitán. Su actitud era desafiante, sus palabras cuidadosamente calculadas para reconstruir los eventos de la noche anterior. «El niño se negó a sujetar al perro», dijo Matthews, su voz medida pero teñida de frustración. «El perro me atacó. No tenía otra opción». El capitán se movió incómodo, mirando el informe preliminar del incidente. «¿Estás diciendo que el perro estaba atacando?» «Sí», respondió Matthews, inclinándose hacia adelante para enfatizar. «El perro era agresivo y el niño no lo controlaba. Actué para protegerme a mí mismo y a la comunidad». A medida que la reunión continuaba,
Matthews añadió insinuaciones sutiles, pero veladas, sobre el comportamiento de Marcus. El niño era discutidor, dijo, su voz bajando como en una confabulación. Y sabes cómo pueden ponerse algunas personas cuando se sienten valientes, especialmente con un papá del FBI. Los matices raciales en su declaración quedaron flotando en el aire, no dichos pero claros. El capitán frunció el ceño pero no dijo nada. Afuera de la comisaría, la narrativa de Matthews ya comenzaba a ganar terreno en ciertos círculos, avivando aún más las divisiones en la comunidad. De vuelta en la casa de los James, Darnell trabajaba incansablemente en la mesa del comedor, ahora cubierta de archivos y su laptop. Había comenzado a investigar el historial profesional de Matthews, usando todos los recursos disponibles. El murmullo de las noticias matutinas sonaba suavemente desde la televisión de fondo, mostrando clips de la creciente respuesta comunitaria. Una multitud se había reunido cerca de la estación de policía, algunos exigiendo justicia para Marcus y Max, mientras otros con carteles como «Apoya a nuestros oficiales» defendían las acciones de Matthews. Marcus estaba sentado en silencio en el sofá, sosteniendo una foto de Max. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, y apenas levantó la vista cuando Darnell colocó una mano suave sobre su hombro. «Vamos a superar esto», dijo Darnell suavemente. «No voy a dejar que ellos distorsionen la verdad». Pero la lucha ya resultaba difícil. Esa tarde, Darnell fue llamado a la comisaría, donde Matthews había reafirmado sus reclamos, pintando una imagen de un perro imprudente y un niño poco cooperativo. Darnell llegó con resolución inquebrantable, su presencia imponente cuando entró en la sala donde esperaban Matthews y su capitán. Sin preámbulos, colocó sus credenciales del FBI sobre la mesa. «Oficial Matthews», dijo Darnell, su tono medido pero cortante, «tu versión de los hechos no coincide con lo que confirman múltiples testigos y las grabaciones de video. Max no era agresivo. Mi hijo no te estaba provocando. Esto no se trataba de seguridad. Se trataba de poder». Matthews se tensó, apretando la mandíbula. «Con todo respeto, agente James, tú no estabas allí». «No, no lo estaba», replicó Darnell, su voz elevándose ligeramente. «Pero he hablado con personas que sí estaban. Personas que te vieron escalar la situación innecesariamente. Y seamos claros, le disparaste a un perro frente a un niño. Eso no es hacer cumplir la ley. Eso es crueldad». El capitán intervino, su voz tratando de calmar la situación. «Mantengamos la civilidad. Hay un proceso». Darnell se volvió hacia él bruscamente. «Esto no se trata de civilidad. Se trata de responsabilidad. Y no me detendré hasta conseguirla». A medida que la confrontación en la comisaría se intensificaba, la comunidad afuera se fracturaba aún más. Las redes sociales se llenaron de discusiones, los videos del incidente circulando ampliamente. Algunos vecinos que habían permanecido callados sobre su incomodidad con la familia James ahora se encontraron más valientes, publicando comentarios como: «Si no les gusta cómo hacemos las cosas aquí, deberían irse». Mientras tanto, otros se unieron a la familia, organizando vigilias y exigiendo una investigación independiente sobre la conducta de Matthews. Esa noche, mientras Darnell revisaba su investigación, encontró algo que le heló la sangre. En los registros del departamento, oculto por jerga técnica y líneas tachadas, había un patrón inquietante. Matthews había estado involucrado en múltiples quejas a lo largo de los años, quejas que insinuaban sesgo racial y uso excesivo de la fuerza. Cada vez, las quejas fueron desestimadas con justificaciones vagas, evidencia insuficiente o el oficial actuó dentro de la política. Un incidente destacó. Un adolescente negro había sido detenido por Matthews por merodear fuera de una tienda de conveniencia, solo para que testigos afirmaran que el oficial había utilizado fuerza innecesaria. El caso fue cerrado silenciosamente y la familia del adolescente recibió un acuerdo a cambio de su silencio. Las manos de Darnell se apretaron en puños mientras seguía leyendo. Esto no era solo sobre Max. Matthews tenía un historial que el departamento había elegido ignorar. Esa noche, Darnell sentó a Marcus. Habló con suavidad pero firmeza, explicando lo que había descubierto. «Esto no es solo sobre nosotros», dijo. «Matthews ha estado haciendo esto durante años, apuntando a personas que no pueden defenderse. Pero cometió un error esta vez.
Eligió a la familia equivocada. Los días siguientes a la muerte de Max estuvieron llenos de dolor y tensión. Marcus se encerró en sí mismo, pasando la mayor parte de su tiempo en su habitación. Miraba fijamente la pared o se aferraba a la correa de Max, las lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. Darnell lo encontró una noche sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, la correa enrollada fuertemente alrededor de sus manos. «Es mi culpa», susurró Marcus, su voz apenas audible. «Si solo hubiera hecho lo que dijo. Si solo hubiera atado a Max». Darnell se arrodilló junto a su hijo, su expresión dolorida pero resuelta. «Marcus, escúchame», dijo con firmeza, su mano descansando sobre el hombro de Marcus. «Lo que pasó no fue tu culpa. Max nunca fue una amenaza. Ese oficial tomó una decisión cruel y equivocada, y él es el responsable, no tú». Marcus no respondió de inmediato, pero su pequeño cuerpo temblaba mientras se limpiaba los ojos. «¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo?». La mandíbula de Darnell se tensó. Su mente corría con respuestas no pronunciadas. Finalmente dijo, «Porque personas como él piensan que pueden actuar sin consecuencias. Pero eso va a cambiar. Te lo prometo, Marcus. Vamos a obtener justicia para Max». Para ti, mientras Darnell trataba de consolar a su hijo, el oficial Matthews estaba ocupado fortaleciendo su defensa. En la estación, se reunió con un grupo cercano de oficiales que compartían sus puntos de vista desde hacía mucho tiempo. En voz baja idearon una narrativa para desacreditar a la familia James. «Decimos que el perro estaba fuera de control», dijo Matthews, con tono bajo pero autoritario. «Los pintamos como alborotadores, una familia que está agitando las cosas para llamar la atención. Nadie lo cuestionará». Uno de los oficiales, un hombre delgado con una sonrisa que apenas ocultaba su malicia, asintió. «¿Y qué pasa con el agente del FBI? No es alguien a quien podamos ignorar». La expresión de Matthews se oscureció. «Déjenmelo a mí. Vamos a hacerle las cosas tan difíciles que se echará atrás». El plan tomó forma rápidamente. Llamadas anónimas empezaron a llegar a la casa de los James tarde por la noche, con voces ásperas al otro lado de la línea, murmurando amenazas veladas. «No son bienvenidos aquí», dijo un llamante antes de colgar. El sonido de los neumáticos al ralentí, fuera de su casa, se convirtió en un suceso nocturno. La silueta de un coche patrulla apenas visible entre las sombras. Marcus miraba a través de las cortinas, su ansiedad aumentando, mientras Darnell se mantenía firme, con la mandíbula apretada. Una noche, Darnell recibió una citación para acudir a la estación bajo el pretexto de discutir la investigación. Cuando llegó, quedó claro desde el principio que no era una reunión ordinaria. Matthews estaba allí, acompañado de dos oficiales superiores que saludaron a Darnell con una hostilidad apenas disimulada. El aire en la sala era sofocante, cargado con una tensión no expresada. «Estamos aquí para abordar la situación que está escalando», comenzó uno de los superiores, su tono rebosante de condescendencia. «Parece que su presencia en la comunidad está causando inquietud». Los ojos de Darnell se entrecerraron. ¿Inquietud? ¿Mi presencia? ¿O las acciones de un oficial que disparó a una mascota inocente frente a un niño? El oficial superior levantó una mano. «No hagamos esto personal, agente James. Todos somos profesionales aquí». Antes de que Darnell pudiera responder, Matthews se reclinó en su silla, una sonrisa arrogante extendiéndose por su rostro. «¿Sabes, James? Tal vez es hora de que tú y tu familia reconsideren quedarse en este vecindario, por su propia seguridad». Las palabras iban impregnadas de amenaza, y Darnell sintió como su ira se encendía. Se inclinó hacia adelante, su voz aguda e inquebrantable. «¿Me estás amenazando, Matthews? Porque déjame recordarte, no soy solo un padre preocupado, soy un agente federal. Y si crees ni por un segundo que voy a darme por vencido, no sabes con quién estás tratando». La sonrisa de Matthews vaciló, pero los oficiales superiores intervinieron rápidamente. «No dejemos que esto se nos vaya de las manos», dijo uno de ellos, aunque su tono llevaba una advertencia. «Sería bueno que anduvieras con cuidado, agente James. Esto no es el FBI, es nuestra jurisdicción». Darnell se levantó de golpe, su mirada barriendo la sala.
Entonces hagan su trabajo, o yo lo haré por ustedes. Salió sin esperar respuesta, sus pasos medidos pero furiosos. Esa noche, el hostigamiento se intensificó. Un ladrillo fue arrojado a través de la ventana delantera de la familia James, rompiendo el cristal e incrustándose en la pared de la sala. Adjunto a él había una nota escrita con letras irregulares. Lárguense antes de que sea demasiado tarde. Marcus gritó cuando el sonido del cristal rompiéndose lo despertó, y Darnell corrió al lado de su hijo, abrazándolo en un gesto protector. «Está bien», dijo, aunque su voz temblaba de rabia contenida. «Te tengo. No te tocarán». La vista de la ventana destrozada y el mensaje lleno de odio encendió algo dentro de Darnell. Esto ya no se trataba solo de justicia, sino de supervivencia. «Quieren pelear», murmuró entre dientes. «Y la tendrán». Darnell pasó noches en vela en la mesa de su comedor, el tenue resplandor de su laptop proyectando sombras en la habitación. Montones de documentos, solicitudes de FOIA e informes de crímenes lo rodeaban. Cada pieza era un hilo en el tapiz de corrupción que comenzaba a descubrir. Cuanto más profundizaba, más clara se volvía la imagen. Matthews no era solo un oficial descontrolado, era parte de un patrón sistémico de abuso que había pasado desapercibido durante años. A través de una meticulosa comparación, Darnell encontró caso tras caso relacionado con Matthews, un joven negro golpeado durante una parada de tráfico por resistirse al arresto, una dueña de tienda latina acosada repetidamente bajo el pretexto de inspecciones rutinarias, y una familia musulmana atacada con acusaciones infundadas de actividades ilegales. En cada caso, el nombre de Matthews aparecía en los informes iniciales, pero las quejas desaparecían o se desestimaban sin explicación. Los encubrimientos eran flagrantes. Las declaraciones de testigos contradecían las versiones de Matthews, pero las revisiones internas siempre se ponían del lado de él. Los supervisores marcaban las investigaciones como inconclusas, mientras que las pruebas, que podrían haber implicado a Matthews, desaparecían misteriosamente. Un caso particularmente condenatorio involucraba a un adolescente hospitalizado tras un arresto brutal. Los testigos afirmaron que Matthews había provocado la altercación, pero la estación enterró las grabaciones de la cámara corporal del oficial, citando problemas técnicos. La frustración y la determinación impulsaban los esfuerzos de Darnell, pero sabía que no podía exponer esto solo. Necesitaba un aliado dentro, alguien que pudiera confirmar lo que sospechaba. Fue entonces cuando recibió el correo electrónico anónimo. El mensaje era breve. Matthews no es el único. Hay más. Hablaré, pero tiene que ser fuera de registro. Esta noche, almacén en la quinta. Medianoche. Darnell dudó. Podría ser una trampa, pero sus instintos le decían que era genuino. A la hora acordada, llegó al almacén tenuemente iluminado, con la mano cerca de su arma en la funda mientras entraba. Una figura emergió de las sombras. Un joven oficial con ojos ansiosos y una voz que temblaba a pesar de sus esfuerzos por parecer compuesto. «Mi nombre es Oficial Ramos», comenzó el hombre. «He visto lo que Matthews ha hecho, lo que todos ellos han hecho». Ramos detalló cómo la estación se había convertido en un terreno fértil para abusos y encubrimientos. «Matthews está protegido», dijo. «Tiene amigos en lugares altos, personas que hacen desaparecer pruebas, que cierran las quejas antes de que lleguen a algún lado». La voz de Ramos bajó. «Y si alguien habla, lo destruyen». Darnell escuchó atentamente, su ira aumentando con cada palabra. «¿Por qué estás saliendo ahora?», preguntó. Ramos vaciló, luego dijo en voz baja. «Porque esto ha ido demasiado lejos. Lo que le hizo a tu familia, a tu hijo. Ya no puedo hacer la vista gorda». Ramos le entregó a Darnell una memoria USB. «Esto tiene todo lo que pude conseguir sin levantar sospechas. Quejas, correos electrónicos, memorandos internos. Es suficiente para probar un patrón. Pero si descubren que te lo di». Se quedó en silencio, el miedo evidente en su rostro. Darnell le puso una mano reconfortante en el hombro al joven oficial. «Hiciste lo correcto», dijo. «Me aseguraré de que esto salga a la luz». Pero a la mañana siguiente, la batalla dio un giro personal. Darnell fue convocado a su oficina del FBI, donde fue recibido con miradas frías y conversaciones susurradas.
Su supervisor lo confrontó con un expediente oficial, deslizándolo sobre el escritorio. ¿Qué significa esto, Darnell?, preguntó el supervisor, su tono cortante. Darnell abrió el expediente y encontró documentos falsificados que lo implicaban en un manejo indebido de pruebas de un caso anterior. Las acusaciones eran vagas, pero lo suficientemente graves como para amenazar su carrera. Esto es una trampa, dijo, su voz firme pero furiosa. Sabes que esto no es cierto. El supervisor se recostó en su silla, su expresión imperturbable. Lo que sé es que estas acusaciones son serias, y hasta que lleguemos al fondo de esto, estarás en licencia administrativa. Darnell apretó los puños, el peso del momento presionando sobre él. Matthews y sus aliados no solo trataban de protegerse, sino de destruirlo. Mientras salía de la oficina, su resolución se endureció. Podrían haberlo apartado, pero no estaba fuera de la lucha. Con la evidencia de Ramos en mano, tenía todo lo que necesitaba para exponer la verdad. Y ahora se trataba de algo personal. La memoria USB de Ramos resultó ser la prueba definitiva que Darnell necesitaba. Contenía pruebas contundentes, correos electrónicos internos que discutían formas de suprimir quejas, informes manipulados que protegían a Matthews y a sus aliados, e incluso mensajes explícitos intercambiados entre oficiales, burlándose de las víctimas y jactándose de sus fechorías. Era más que un patrón de mala conducta. Era una corrupción sistémica que había estado gestándose dentro de la comisaría durante años. Darnell sabía que mantener esto en las sombras ya no era una opción. Tenía que hacerlo público. A la mañana siguiente, Darnell organizó una conferencia de prensa frente al tribunal, con la evidencia meticulosamente organizada en un dossier que fue entregado a cada periodista presente. Las cámaras destellaron mientras él hablaba, su voz firme y decidida. Esto no se trata solo de mi hijo o de mi familia. Esto se trata de un sistema que protege a los malos oficiales a expensas de la justicia. El oficial Matthews y aquellos como él han sido autorizados a aterrorizar a las comunidades vulnerables durante años. Pero eso se acaba hoy. La historia se esparció como un reguero de pólvora. Los medios nacionales recogieron el caso, transmitiendo clips de las víctimas anteriores de Matthews y destacando la evidencia que Darnell había presentado. Estallaron protestas fuera de la comisaría, exigiendo rendición de cuentas. El departamento, bajo una presión creciente, anunció una revisión interna, pero para muchos fue demasiado poco, demasiado tarde. Sin embargo, Matthews no había terminado. Enfurecido y desesperado, él y sus aliados comenzaron su contraataque. Apareció evidencia falsa que implicaba a Darnell en crímenes fabricados en línea, con fuentes anónimas alimentando la narrativa a blogs poco confiables. Marcus se convirtió en un objetivo en la escuela, soportando burlas susurradas y miradas acusadoras. Un día, encontró una nota en su casillero que decía: «Vuelve a donde perteneces. Tu papá también es un criminal». Marcus la arrugó en su puño, luchando contra las lágrimas. Cuando Darnell se enteró de esto, su furia estalló. Visitó la oficina del director, exigiendo responsabilidad por el acoso. «Mi hijo es un niño», dijo, su voz temblando de ira contenida. «Esto se detiene ahora, o me aseguraré de que toda la junta escolar se entere». Esa noche, el conflicto llegó a su punto culminante. Marcus estaba arriba, intentando concentrarse en su tarea, mientras Darnell revisaba un borrador final de su testimonio. Un golpe en la puerta interrumpió el silencio, y cuando Darnell la abrió, encontró a Matthews en el porche, su rostro retorcido por la rabia. «¿Qué demonios haces aquí?», preguntó Darnell, su voz baja y peligrosa. Matthews dio un paso adelante, su mano cerca de su cadera donde tenía el arma. «¿Crees que eres un héroe, verdad?», escupió Matthews, «arrastrando mi nombre por el barro, arruinando mi vida». «Esto no se trata de tu vida, Matthews», respondió Darnell, manteniéndose firme. «Se trata de las vidas que has destruido. Y se acabó. Vete mientras aún puedas». Pero Matthews no se fue. En lugar de eso, se lanzó hacia él, sujetando la camisa de Darnell con una mano, mientras con la otra trataba de alcanzar su arma. Darnell reaccionó al instante, su entrenamiento en el FBI activándose. Se liberó del agarre de Matthews, empujándolo hacia atrás y enviando el arma a estrellarse contra el suelo. Matthews rugió de frustración y cargó de nuevo,
pero Darnell lo esquivó, agarrándole el brazo y poniéndolo detrás de su espalda en un movimiento preciso. «Se acabó, Matthews», dijo Darnell entre dientes, forzándolo al suelo. Matthews se retorcía y maldecía, pero el agarre de Darnell era implacable. El sonido de las sirenas perforó la noche, las luces rojas y azules brillando cuando llegaron los refuerzos. Los oficiales salieron al escenario, algunos vacilando al darse cuenta de quién estaba involucrado. Matthews, con la cara presionada contra el frío concreto, escupió con veneno. «Esto no ha terminado. ¿Crees que has ganado?» Darnell lo soltó solo cuando dos oficiales se adelantaron para ponerle las esposas. Se levantó, respirando con calma, pero con una mirada ardiente. «Se acabó», dijo con voz firme. «Solo que aún no lo sabes». Mientras Matthews era levantado, su valentía se desvaneció. Sus ojos se movían nerviosos entre los oficiales y los vecinos que observaban desde las ventanas. El oficial, que antes parecía intocable, ahora era solo otro hombre esposado, su poder despojado por la verdad. Dentro, Marcus observaba desde la escalera, su rostro una mezcla de alivio y asombro. Darnell se giró hacia su hijo, su expresión suavizándose mientras caminaba hacia él. «Ya está», dijo suavemente. «No va a hacerle daño a nadie más». Marcus asintió, entrando en el abrazo de su padre. Por primera vez en semanas, el peso del miedo y la tristeza parecía levantarse, dejando solo una tranquila resolución. La justicia había comenzado, y la lucha aún no había terminado. Pero por ahora, habían ganado una victoria que resonaría más allá de su puerta. Las repercusiones del arresto de Matthews fueron rápidas y de gran alcance. Su exposición pública como un oficial corrupto y abusivo causó un gran impacto en la comunidad y más allá. Los medios de comunicación examinaron cada detalle de su carrera, descubriendo no solo los incidentes que Darnell había expuesto, sino una gran cantidad de quejas adicionales que habían sido ignoradas o desestimadas por la comisaría. Matthews fue acusado de múltiples cargos, incluidos falsificación de informes, abuso de poder y poner en peligro al público. Los oficiales que habían ayudado en sus encubrimientos tampoco fueron perdonados. Una comisión independiente inició investigaciones sobre su conducta, y varios enfrentaron suspensiones o despidos. Las protestas fuera de la comisaría se convirtieron en manifestaciones a favor de la responsabilidad policial, impulsadas por la implacable búsqueda de justicia de Darnell. Líderes comunitarios y activistas unieron fuerzas, exigiendo reformas y supervisión. La dirección de la comisaría, ahora bajo un intenso escrutinio, anunció cambios de políticas radicales y prometió cooperar plenamente con las investigaciones. Para Marcus, el camino hacia la sanación fue más lento, pero constante. Al principio, luchó con el vacío que Max había dejado atrás. La casa se sentía más silenciosa, más solitaria, sin el sonido familiar de las patas de Max sobre el suelo, ni su ladrido entusiasta saludándolo después de la escuela. Pero un fin de semana, Darnell sugirió que visitaran el refugio local de animales. «No podemos reemplazar a Max», le dijo Darnell a Marcus suavemente, «pero podemos honrarlo dándole un hogar a otro perro». En el refugio, los ojos de Marcus se iluminaron cuando vio a un mestizo desaliñado con una cola que movía y un parche en un ojo. El perro era tímido al principio, pero cuando Marcus se agachó, se acercó cautelosamente, frotándose contra su mano. «Creo que le gustas», dijo Darnell con una sonrisa. Marcus asintió. Una pequeña pero genuina sonrisa apareció en su rostro. «Creo que a mí también me gusta», dijo, nombrando al perro Chance, un símbolo de esperanza y nuevos comienzos. Mientras tanto, la lucha de Darnell por la justicia había llamado la atención más allá de su ciudad. Su determinación e integridad llevaron a una oferta del Departamento de Justicia. Un rol de alto perfil supervisando investigaciones internas en toda la región. El puesto le permitiría erradicar la corrupción dentro de las fuerzas del orden a una mayor escala, asegurando que casos como el de Matthews no pudieran escapar de nuevo. Al principio, Darnell dudó. El peso de la responsabilidad era abrumador, y le preocupaba desarraigar a Marcus en un momento tan frágil. Pero cuando lo discutió con su hijo, Marcus lo sorprendió con su firme determinación. «Siempre dices que debemos defender lo que es correcto», dijo Marcus.
Si puedes ayudar a más personas, deberías hacerlo. Darnell aceptó el puesto, decidido a usar su posición para generar un cambio sistémico. Su primer acto fue establecer un grupo de trabajo dedicado a investigar y responsabilizar a los oficiales con un historial de mala conducta. Esto es solo el comienzo, les dijo a su nuevo equipo durante su primera reunión. No estamos aquí para hacer titulares. Estamos aquí para hacer una diferencia. Una tarde fresca de otoño, Darnell y Marcus visitaron el parque donde habían enterrado a Max bajo un robusto roble. La tumba estaba marcada por una simple placa que decía, Max, por siempre leal, por siempre querido. Marcus se arrodilló junto a ella, colocando un pequeño ramo de flores, mientras Chance se sentaba tranquilamente a su lado, como si percibiera la importancia del momento. Darnell se unió a él, apoyando una mano en el hombro de su hijo. Max estaría orgulloso de ti, dijo suavemente. De los dos, no los dejamos ganar. Marcus miró a su padre, sus ojos claros y fuertes. Max me enseñó a ser valiente, dijo. Y tú me enseñaste a no rendirme nunca. Los dos se quedaron en silencio durante un rato, la brisa moviendo las hojas sobre ellos. Por primera vez en meses, hubo paz, no solo en el mundo que los rodeaba, sino dentro de ellos. Habían soportado la pérdida, el miedo y la injusticia, pero lo habían enfrentado juntos, saliendo más fuertes por ello. Y cuando se levantaron para irse, Chance trotó felizmente junto a ellos, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el amor podían encontrar una forma de brillar.